su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano, algún amigo del campo. Hola amigos, buenas noches, ¿cómo les va? Todo el año es lindo para visitar el campo, pero la época de otoño nos regala realmente días especiales para poder compartir con la gente en plena época de cosecha. En todo este espectáculo y este escenario es que los acompañamos a ustedes a partir de ahora para compartir algunas noticias del día y por supuesto también nuestras visitas a la zona. En esta edición de Recuerto Agro hablamos con Fabián De Masi y Gabriel Espósito. Gabriel participó de una jornada a campo organizada por el INTA y dialogamos con el ingeniero Fabián De Masi para saber cómo se trabajó en este predio. Sí, en un año bastante particular, pero creo que el clima nos ha acompañado y estamos teniendo muy buena expectativa de muy buenos rendimientos. Vamos a remontarnos un poquito sobre lo que fue la génesis de esto, ¿no? Un año que venía de mal en peor, realmente terminando con malos augurios. Inclusive no mejoraban las cosas, ¿no? Demasiado fresco para las siembras en el mes de octubre. Sí, realmente había que hacer los números una y otra vez y pensar con la incertidumbre que teníamos hacia adelante, que no había, no se avisoraba un futuro muy promisorio, entonces había que jugar con un montón de temas, tanto de insumos, de productos, de costos, a ver qué superficie uno daba a maíz y qué superficie uno daba a soja. En el caso nuestro hicimos una superficie de 70% de soja y un 30% de maíz. La idea era sembrar un poco más temprano como otras campañas, pero el frío que tuvimos en la entrada de la primavera, aunque empezamos a tener buenas lluvias en septiembre, no nos daba la temperatura del suelo como para largarnos a sembrar soja temprana. Y maíz también, teníamos mucho miedo las heladas que se podían venir, así que normalmente nosotros acá en este lote en particular donde estamos ahora, Gabriel, se sembró el 25 de octubre. Teníamos lluvia y tanto sembramos el maíz como la soja, con un manejo tradicional. Como son campos arrendados, no había mucho para, tecnológicamente hablando, para maíz fundamentalmente, no había mucho para hacer. Se eligió híbridos más o menos baratos en el mercado, pero buenos, con un techo de rendimiento de 100 quintales, 110 quintales. Nosotros apuntábamos los 80, 85, para cerrar un poco el número, con una base de fertilización inicial de 70-75 kilos por hectárea de fosfato diamónico, monoamónico, depende del caso, y después refertilización directamente no se hizo. Mayor cosecha. En su reporte mensual de estimaciones agrícolas, el Consejo Internacional de Granos proyectó el viernes pasado la cosecha mundial de maíz 2016-2017 en 993 millones de toneladas, un 2,16% por encima de los 972 millones producidos durante la campaña 2015-2016. Pese al incremento de 21 millones de toneladas, el organismo señaló que el volumen final no alcanzaría el récord de 1.002 millones del ciclo 2014-2015. Transgénico. El Ministerio de Agroindustria aprobó la comercialización de un nuevo maíz genéticamente modificado desarrollado por la empresa DuPont Pioneer Argentina, según se publicó ayer en el boletín oficial. Este sería resistente a plagas y con mejor rinde. Viajamos a la localidad de Espinillo, Córdoba, para participar de la jornada de ingenieros agrónomos del sur de Córdoba. En esta oportunidad dialogamos con el ingeniero agrónomo Gabriel Espósito. Gabriel, me quedo pensando que tal vez al inicio de esta campaña agrícola de granos gruesos tan compleja, ¿no? Justamente en el comienzo, el maíz era una suerte de patito feo y parece que ahora vuelve por sus fueros.
Bueno, han cambiado las condiciones del mercado, le han quitado las retenciones, han liberado la comercialización exterior del maíz, entonces ha tomado un valor en la mercadería producida muy superior al que había antes, y eso permite que el cultivo sea rentable, porque no nos olvidemos, sobre todo para aquella audiencia más alejada al sector agropecuario, que el maíz era un cultivo que era para perder plata de manera concreta, aún en campo propio. Entonces esa condición se cambió y bueno, al cambiarse eso, hoy en día es un cultivo que casi tiene la misma o mejor rentabilidad que la soja, dependiendo del rendimiento que se logre. Pero para obtener buenos rendimientos necesitamos una tecnología ajustada, que no quiere decir gastar mucho, sino saber gastar. Asesorarse por un ingeniero agrónomo que nos diga cuándo hay que sembrarlo, cuánto hay que sembrarlo, cómo está el análisis de suelo, qué tipo de manejo nutricional y sanitario hay que darle al cultivo para poder explorar estos altos rendimientos. Justamente me quedo pensando que no se han hecho en los últimos años, a fuerza tal vez de los precios agrícolas, buenos análisis o análisis concretos en la mayoría de los campos argentinos. Tal vez por miedo a ver lo que indicaba esa foto. Y hay un poco de todo. Somos uno de los países que menos, hay un trabajo hecho por el Instituto Nacional de Nutrición de Plantas, el INNI, que compara Argentina con Canadá en cuanto a cuántas muestras se hacen por cada hectárea que se siembra. En Canadá creo que hay una muestra de suelo cada 30 hectáreas, en Argentina no recuerdo bien el número, pero seguramente estamos en una muestra de suelo cada 500 hectáreas. Entonces eso está pobre eso, Gabriel. Eso es muy bajo en la adopción de esa tecnología tan importante, porque este es el termómetro. Sí. Entonces si a un enfermo no le ponemos el termómetro no sabemos qué le pasa. Bueno, acá estamos lo mismo. Y esto lleva a que terminamos explotando nuestro suelo. Lo que exportamos no es grano, es tierra, o sea, nutrientes convertidos en grano. Entonces estamos vendiendo nuestra principal riqueza de la región pampeana, que está entre las mejores tierras del planeta. Estamos poniéndola a tiro con los restos de los países y creo que ahí tenemos que dar un cambio muy grande. Seguimos compartiendo la nota realizada a Fabián De Masi, esta vez sobre las actividades realizadas en el campo visitado. Calculamos nosotros que vamos a tener maíces entre 80 y 90 quintales, son maíces de primera, con esa baja fertilización. Después el número un poco nos cambió ahora. O sea, el resultado va a ser muy positivo en los lotes para maíz. No tanto así como para soja, que también se manejó tradicionalmente, sembrándolas también entre fines de octubre y noviembre. También el suelo estaba muy frío, estábamos un poco temerosos con eso. El 20-25 de octubre teníamos 7, 8, 10 grados de temperatura en el suelo. Bueno, eso nos hizo retrasar un poco. Y con toda la lluvia que nos venía siguiendo todo lo que es el barbecho, se nos complicó también, como acá en toda la zona. Esos barbechos se hicieron un poco más largos, tuvimos que meter manos a otro tipo de agroquímico, porque al no poder sembrar enseguida tuvimos algún problema momentáneo. Hasta que nosotros se sembró y después bueno, seguimos el cultivo tradicionalmente. Solamente se usó un solo insecticida, un IGR, antes que cerrara el surco. Y después nos manejamos mucho con monitoreos y viendo cuál era el nivel de daño económico. No tuvimos este año un año como el del año pasado con muchos problemas de ISOCA, de medidoras fundamentalmente, así que tuvimos una sola fumigación posterior, también con insecticidas, y después monitoreamos también chinches, que en algunos lotes hubo que hacer alguna aplicación, en la mayoría no. También nos manejamos con nivel de umbral de daño, y bueno, y después esperando, y ahora justamente estábamos midiendo temperatura de humedad de maíz, estamos con 20-21%, y soja en 3-4 días tenemos la máquina adentro y es la hora de la verdad. Agrodólares. La Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales informaron ayer que en la última semana de marzo ingresaron al país unos 334 millones de dólares.
Así, en el primer trimestre del año, las liquidaciones del sector totalizarían 5.900 millones, la cifra más alta desde 2002. Tarifas. El Gobierno Nacional publicó un nuevo esquema tarifario referencial para el servicio de fletes de granos con una actualización por inflación de entre 29% y 32% respecto de marzo de 2015. Para un flete de 300 kilómetros, el valor referencial ahora es de 431 pesos con 9 centavos por tonelada. Llegamos al final de nuestro programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden, pueden seguirnos por Facebook, Twitter y a nuestra página rio4agro.com.ar para ver los programas ya emitidos. Nos encontramos mañana si Dios quiere. Que descansen. El campo traerá noticias del monte. Si llovió perlas azules y en santo vela sus nombres. Sabedores siderales del tiempo y la vida misma, cultores y fuente nueva de lo que viene a la vista. El destello luminoso del alma me